¿Qué tal? Nuevo video tutorial del curso para la creación de plantillas para Joomla, creación y personalización, que es justo en lo que estamos ahora. Vamos a ver algo que suele ser siempre necesario en nuestras páginas y que contribuye tanto a facilitar la navegación del usuario como también a mejorar el aspecto estético. Se trata de que cuando pulsemos sobre un menú y vayamos a la página con la que está enlazado, ese menú aparezca en un color distinto o aparezca con unas reglas CSS distintas aplicadas sobre ese elemento del menú. En general suele ser darle un color distinto, pero también en algunos casos puede ser darle un fondo distinto o lo que quisiéramos. Simplemente tendremos que crear la regla SS. De nuevo, para poder hacerlo tenemos que saber cuál es el selector, qué clase, qué ID o a qué elemento de la página tenemos que aplicárselo. Para poder hacerlo, de nuevo nos va a ayudar la barra de herramientas para el desarrollador web, y vamos a hacerlo en este caso. Si buscamos dentro de la fuente, si buscamos por ejemplo el primero de los menús, que es en el que se encuentra ahora inicio, podemos ver como dentro de donde se encuentra aparece aquí el ID current, pero lo que nos interesa a nosotros, aparece una clase de nombre active y el nombre del ítem en concreto. Para poder utilizar esa opción aplicado a el elemento que en este momento sea el elegido, tenemos que utilizar la clase active. Esto se le aplicará dinámicamente a el menú cuando nos encontremos en su página. Por ejemplo, en este caso, como vemos inicio, pues sería igual con las otras. Pues sabiendo esto, simplemente podemos crear, como siempre, nuestra regla de estilo CSS aplicado a esa clase. Así que podemos hacerlo para verlo editando el CSS. Vamos a hacerlo en primer lugar para el menú que se encuentra en el header. Recuerda que todos estos menús que estamos utilizando se encuentran dentro de una lista, así que podemos hacerlo aplicándoselo al header y dentro del header al li, a la clase active, que es la que queremos que se le aplique. Y dentro de esta, recuerda que estamos haciéndolo para los enlaces, así que por lo tanto a link. Y vamos a hacerlo lo mismo para cuando el enlace haya sido activado. Así que repetimos lo mismo y cambiamos aquí link por visited y ponemos las llaves. Pues con esto tenemos el selector. Ahora las reglas que pongamos se le aplicarán exclusivamente al elemento del menú que en ese momento sea el seleccionado. Así que lo más sencillo sería simplemente aplicarle un color. En este caso incluso pues con el color blanco ya nos queda bien. Hacemos de este modo y observa como inmediatamente inicio, que es la página que tenemos seleccionada, aparece ya en blanco. Pues exactamente lo mismo que hicimos para el header, podemos hacerlo para left, para los menús que aparezcan en la parte izquierda de nuestro sitio. Así que repetimos el proceso y en lugar de header, pues ahora lo hacemos con left, pero el resto es exactamente lo mismo. Incluso podemos copiarlo y pegarlo si queremos. Visited, damos esta coma, ponemos las llaves y de nuevo, pues por ejemplo, damos simplemente un color. Y vamos a funcionar, recuerda poner el punto y coma. Ahora no está seleccionado ninguno, pero esto es lo que vamos a tener que poner para que cuando estemos en la página de ese enlace aparezca un color distinto, algo que es muy útil, como todos sabemos. Pues como en otras ocasiones, vamos a copiar el código CSS y vamos a pegarlo dentro de la hoja de estilos en la plantilla CSS. Ya estamos aquí en el archivo CSS, lo pegamos
coloca en orden, intenta tener lo máximo ordenado el CSS, pon header, todos los header junto, todo el left junto. Aquí, como vemos, tenemos en left esta regla que ahora hemos creado, y tenemos aquí en header esta regla también que hemos creado. Pues guardamos y ahora vamos a previsualizar. Y recuerda, después de previsualizar, siempre recargar la página, porque si no puede que la primera no funcione. Y eso ahora estamos en la página de inicio y el menú inicio aparece en blanco. Si vamos a noticias, por ejemplo, ahora es active, es el que aparece. Si vamos a presentaciones, exactamente lo mismo. Así que, de nuevo, simplemente con eso. Y ya decíamos que esto simplemente es para cambiarle el color, pero le podrías aplicar todas las reglas CSS que quisieras. Vamos a seguir viendo cómo personalizar módulos completos que solemos utilizar muchas veces en nuestras páginas y que tienen que tener un aspecto específico. Podríamos hacerlo con el módulo de acceso, pero vamos a hacerlo con uno que de entrada incluso vamos a ver cómo su aspecto se adapta muy poco al del conjunto de la página. Vamos a la parte de administración y voy a activar el módulo encuestas, para el que ya tengo creada una encuesta. He indicado que aparezca en el lado izquierdo. Así que si volvemos ahora a la portada y actualizamos el aspecto, vemos como aquí nos aparece la encuesta, pero desde luego ya en sí Joomla, el aspecto que tiene la encuesta por defecto pues es demasiado simple, pero además no aparece, como vemos, tampoco bien colocada con respecto al resto de la página. Vamos a ver cómo podemos personalizar totalmente la encuesta, dándole un color de fondo, cambiando el color de los textos y demás. Para empezar con alguno de los sistemas que ya conocemos, bien acudiendo a la fuente y buscando, por ejemplo, por encuestas. Que es el nombre que le seguimos dando. Podemos ver cómo se encuentra dentro del left, como ya sabemos, y se le aplica la clase module table. Esta sería la genérica. Después, como vemos, tenemos h3, que sería para el título, y después está formada por dos tablas sobre las que trabajaremos más adelante, pero de entrada, por tanto, como vemos, es left module table, y donde se encuentra todo el contenido que es dentro de la clase poll. Por tanto, de nuevo, lo primero, por ejemplo, para darle un color de fondo, para darle un ancho que se adapte mejor a la localización donde queremos que aparezca, tendrá que ser left la clase module table y la clase poll. Recuerda que también lo podíamos hacer accediendo aquí a ID y clases, y ya vemos como nos indica left module table y poll. Ahora aquí la encuesta aparece más abajo por el espacio, pero de momento lo que nos interesa. Ya veremos después cómo para trabajar con las distintas partes tenemos esta otra clase, polls table border. Así que con esto ya claro, pues ya podemos empezar a escribir código. Vamos a hacerlo de nuevo primero desde la barra de herramientas, editar CSS, default. Nos situamos donde tenemos escrito lo de left. En primer lugar, el selector que indicábamos ahora. Vamos ya a escribirlo así para no perder tiempo. Left, module table, poll. Cerramos las llaves y vamos a empezar a darle unas características. Vamos a empezar por darle un color de fondo que se adapte bien al color de fondo. Recuerda cuando aparezca también la imagen de fondo. Vamos a darle esto, en su momento lo veremos. Recuerda que no se ve porque con el ancho que tiene de momento nos aparece aquí abajo. Pero eso también lo vamos a cambiar ahora dentro de un momento. Vamos, para solucionar este problema, esto se debe a que estamos viendo la información de las IDs y las clases. Aquí ahora ya lo tenemos arriba, aunque sigue apareciendo demasiado ancho, eso tenemos que cambiarlo, pero este fondo, para el otro fondo gris más oscuro
que le damos a nuestro cuerpo, creo que puede quedar bien. Si no, después cuando lo veamos en el resultado final, pues se puede llevar a cabo alguna pequeña modificación más. Vamos a modificar el ancho para que se adapte a esta parte izquierda que hicimos, puede que un poco estrecha. Recuerda que eso ya vimos en su momento cómo podíamos modificarlo, pero bueno, ahora lo adaptamos. Vamos a darle 175 píxeles, por ejemplo, y como vemos se adapta ya al tamaño. Vamos a hacer ahora que se separe un poco del borde. Para eso lo hacemos con margin. En este caso es el margen izquierdo. Recuerda que se puede poner margen y siguiendo el orden de las agujas del reloj se podría también hacer, pero si no, simplemente usamos la regla margin left y le damos un pequeño margen para que se separe un poco del borde. Así con 5 pues ya puede quedar bien. Y vamos a también darle un poco de padding para que el contenido se separe un poco también de los bordes del fondo que tenemos ahora. Eso lo podemos también utilizar simplemente padding y darle un valor con el que se le aplica a todos los lados. En este caso nos puede valer, por ejemplo, padding 10, y con esto aparece 10 píxeles separado, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha. Si no quisieras así hacerlo y cambiar algo, yo creo que se queda mejor, pero si no, recuerda, también puedes usar padding left, right, top y bottom, y lo harías para cada uno de ellos. Vamos a continuación a aplicarle también alguna modificación a la cabecera genérica donde aparece el nombre de encuestas. Recuerda que en este momento aparece con la etiqueta left H3 que le aplicamos, el mismo que aparece aquí y el mismo que aparece también aquí. Podemos aplicárselo a left H3 con el que se aplicaría a los tres también, o podemos aplicarlo a module table, y en este caso se le aplicaría a este y se le aplicaría a este otro módulo, porque también es el mismo module table dentro del cual se encuentra. Si quisiéramos también hacerlo para uno solo, pues habría que envolver todo esto en un div para indicarlo. Pero vamos a hacerlo así. Left module table H3, como que se le aplicará a los dos formularios que tenemos en este momento en pantalla, que así también guardan más similitud entre sí. En fin, ahora que ya podemos aplicarle lo que queramos, vamos a hacer algunas prácticas que siempre viene bien. Por ejemplo, de nuevo primero margen y padding. En este caso vamos a darle con margen 0, así se acerca, y un padding left de 5 píxeles. Y el color mantenemos el mismo que tiene aquí también el menú para que no se vea diferencia. Y a continuación vamos a aplicarle unas cuantas reglas para el tipo de letra que va a aparecer. Sí, algunas de las muchas que podemos aplicar. Vamos a hacer que aparezca todo en mayúsculas, el ancho que sea normal, el tipo de fuente también lo cambiamos. Vamos a hacer que tenga un tamaño de 1 EM, recuerda que este modo es relativo con respecto al otro, y el espaciado de las letras lo aumentamos un poco, y aquí tenemos el resultado, que ahora sí, como vemos, es algo distinto del que hay en el módulo. Y este sí, al ser module table, está igual en los dos formularios, encuestas y acceso. Ahora, para organizar el contenido del interior, lo podemos ver aquí, online, viendo las tablas. Observa que está organizado en dos tablas. Una es la de la clase Poll, que ya vimos aquí, y la otra es la de la clase Border Poll, creo que se llama, lo tengo aquí, ahora lo ponemos. Es la clase Poll Stable Border que podemos ver aquí tenemos la clase Poll y en esta otra tabla anidada Poll Stable Border. Así que es la que vamos a utilizar ahora. Y para empezar vamos a darle un ancho del 100% para que se extienda a lo largo de toda la otra tabla. Observa el resultado cuando escribimos la regla, cómo se expande. Y ahora, para darle estilo a los distintos elementos que están dentro de esta tabla, son todos ellos elementos TD, así que el selector en este caso sería el mismo, añadiéndole TD. Y ahora podemos aplicarle reglas. Vamos, por ejemplo, a darle un padding y alinearlo a la izquierda al texto. Observa cómo se separan entre sí y aparecen ahora
alineados a la izquierda. Si quisieras cambiar el color de la letra, donde están los radiobotones, aquí también ya podíamos hacerlo, muy sencillo. Y pues ponerle cualquier color. Ya digo, esto teníamos que verlo primero, cómo queda el resultado final. Y el título, si queremos cambiarlo, en este caso, recuerda que está dentro de la tabla Paul, no de Paul's Table Border. Por lo tanto, teníamos que poner esto mismo, pero cambiando la clase. Vamos a copiar un momento, vamos más rápido, y aquí cambiamos la clase a Paul, y estos otros dos se los quitamos porque no queremos aplicárselos, y ya tendríamos también de color blanco el nombre. Ya digo, esto, si nos interesara este color, podríamos ponerlo de cualquier otro que mejor encaje. Vamos a dejarlo de momento así. Veamos también cómo personalizar los botones que aquí aparecen. Volvamos de nuevo primero al código fuente. Y si buscamos podemos ver que en este caso pues se trata de la etiqueta input de un formulario y la clase button de el botón. Con esto se lo vamos a aplicar a los distintos botones que aparezcan, si hay más, que en este caso sí que hay más, pero también lo más lógico es que queramos que todos los botones aparezcan con el mismo aspecto, si no creo que el diseño puede no quedar bien. De todos modos, si no quisieras que aparecieran igual, pues entonces tendrías que hacer referencia también a la clase dentro de la que se encuentra, que en este caso sigue siendo la clase Paul. Observa cómo está dentro de la clase Paul, pero para aplicárselo a todo simplemente tenemos que usar input button y se le aplicará también a este otro botón que hay aquí, que es lo que queremos. Así que si queremos aplicárselo a todos los formularios que estén en el bloque de la izquierda, lo hacemos con left input button. Luego vemos un momento cómo cambiar el selector para que solo sea para el de la encuesta. Pero de todos modos aquí vemos como una vez más la clave es saber escoger bien los selectores. Vamos a darle un color que se le aplicará a el texto que aparece. Vamos a ponerlo por ejemplo blanco. Vamos a darle un color de fondo para que se asemeje al aspecto que tiene el conjunto de la encuesta que estamos haciendo. Y ahora vamos a eliminar el borde, con lo cual también nos va a hacer falta que cambiemos el ancho porque ya nos van a coger los dos, aunque así también podría quedar bien, pero para que quede botar y resultados uno al lado del otro y no uno debajo del otro. Con border none, como vemos, ya se nos adapta a como queremos. Como vemos, tal como lo hicimos con este selector, se le aplica a todos los botones de entrada que haya en un formulario y que estén en el bloque de la izquierda. Si quisiéramos que solo se le aplicara a este formulario, pues como decía, lo hacemos más selectivo y en este caso tal como está, yo creo que simplemente añadiéndole aquí Paul, exactamente, ya como vemos, se le aplica solo a este y no se le aplica a este. Aquí está claro, con esta estructura que vemos en tablas, que los dos botones están dentro de la tabla Paul, de las dos que forman la encuesta. Recuerda que esta es la de Paul's Table Border y esta otra es la de Paul, que es la que aplicamos y por tanto ahí tenemos ahora los botones. Y en fin, así podríamos seguir personalizando nuestra encuesta, todo lo que quisiéramos. Vamos a ver el resultado final. Puede que la letra en lugar de blanco mejor quedaba mejor en este color. En fin, eso ya simplemente sería cambiar lo que le aplicamos al color y ya estaría. Así que vamos a copiar todo el CSS y vamos a aplicarlo. Aquí tenemos todo el CSS y pegamos con los cambios que hemos introducido, lo aplicamos, lo previsualizamos y antes de recargar, así era como estaba al principio, recargamos y así es como queda
con las modificaciones que le hemos incluido. Puede que a lo mejor este color debía ser un poco más oscuro, en fin, esto ahora sería un poco pues afinar esos posibles cambios, pero la mecánica, que es lo que interesa en este momento, creo que queda clara. Una vez entendido esto, no deberías tener ningún problema para hacer lo mismo con cualquier otro módulo. Por ejemplo, si lo quisieras hacer con el de acceso, sigue el mismo proceso que hemos visto. Por ejemplo, en View Source, busca acceso. Aquí lo tenemos como H3, pero de nuevo podemos ver cuál es su estructura. Se encuentra dentro de Module Table, pero vemos como el formulario tiene un ID, Form Login, y después las distintas partes, pues también, como vemos aquí, el contenido, cada uno de ellos tiene una clase input. Pues simplemente tendremos que ir de nuevo encontrando el selector adecuado y aplicándole las reglas de estilo. Por tanto, podríamos, pues, por ejemplo, para aplicarle un color de fondo, un ancho y demás, en la clase Module Table a el ID Form Login, que ahí veamos. Y ahora aquí pues irle aplicando las reglas que quisiéramos. Por ejemplo, esta es del input. Aquí tendríamos la que aplicamos aquí, pues copiamos, se la aplicamos aquí y observa cómo se le aplica a el formulario, que ahora también vemos que tiene un ancho que se sale del espacio que queríamos dar. Pues hacemos lo mismo de nuevo. Bueno, esto ya no haría falta ni buscarlo aquí, pero bueno, creo que eran 175. Lo buscamos aquí de nuevo. Y aquí lo tenemos ya con otro ancho. Podríamos ahora reducir un poco para que se adaptara. En fin, de nuevo, simplemente sabiendo buscar el selector y aplicándole reglas de estilo, se puede personalizar hasta el último detalle. No vamos a hacerlo, creo que puede ser una buena práctica que lo lleves a cabo, que cambies las características con las que aparece el texto, que cambies el botón y todo lo que se te ocurra. Porque aún nos quedan bastantes temas interesantes a tratar sobre la creación y modificación de plantillas en Joomla, pero vamos a acabar este video tutorial viendo un poco cómo hacer lo mismo que hemos hecho con el pie, con el footer, que es otro de los elementos que aparece prácticamente en todos los diseños y que también es importante saber personalizar, y que tiene, aunque en gran medida son cosas que ya hemos visto, tiene algún tema específico que es interesante saber. Para empezar, a veces que es más difícil encontrarlo de lo que parece, donde se escribe lo que aparece en el footer. Puede ir dentro de la propia plantilla, pero no siempre es así. Por ejemplo, vamos a ver cómo este contenido que aquí vemos va dentro de los propios archivos del idioma, en language, en la traducción. Si buscas dentro de Joomla, en language, en el idioma, en este caso es puedes encontrar un archivo. Como ves, hay bastantes más, pero aquí tenemos mod footer. Vamos a abrirlo, ya lo tengo abierto con el Dreamweaver, y aquí vemos el archivo y observa como aquí es donde incluimos directamente el contenido. Primero en esta línea donde aparece plantilla creada bajo una licencia Creative Commons, aquí le mete un break para que el otro texto aparezca debajo, y aquí, como vemos, aparece un enlace, en fin, lo que ahí pone y que desde aquí también podrías modificar. Una vez claro dónde
encontrar el contenido o modificarlo, pues ahora, por ejemplo, podemos llevar a cabo alguna modificación sobre tipo de letra. Sobre todo aquí sí que es necesario cambiar los enlaces. Con este color no queda nada claro, tanto si está sin visitar como si está visitado. Ya también sabemos cómo hacerlo. Vamos de nuevo a View Source, vemos cómo hay que elegir el selector y simplemente llevamos a cabo las modificaciones. En fin, a estas alturas ya no creo que tenga mucho más que explicar. En el footer aquí ya teníamos con el background que le aplicamos. Simplemente le he cambiado el tamaño de la fuente. He usado el mismo que teníamos aquí en el left. Y lo he puesto también en el estilo itálica. Y después, como ya hemos hecho también para otras partes, el a link y el a visited. Y le he aplicado también en este caso el mismo que teníamos en left. Se puede llevar a cabo alguna variación, pero sí también se mantiene una unidad en cuanto a el diseño. Eso, como se vea, lo que es importante es entender el mecanismo, y ahora ya entran los gustos, la creatividad de cada uno. Pues por hoy aquí quedamos. De todos modos, ya como decía, aún queda algún otro tema interesante para poder llevar a cabo. Creación de plantillas para Joomla hasta el último detalle. Será muy pronto, espero. De momento nos quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.